te doy gracias por este tiempo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, amén, en esta noche. Es una bendición poder compartir con ustedes en esta noche, amén. Amén. Bueno, en esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema, les digo que para mí pues se ha vuelto una necesidad, amén. Y pues yo quiero de que en esta noche, ¿verdad?, nosotros lo meditemos, pero que de verdad, mis amados hermanos, nosotros podamos sumergirnos en los propósitos del Señor, porque nosotros podemos congregarnos, podemos saber de la palabra, mis amados hermanos, pero es muy importante de que nosotros demos frutos, amén. Si nosotros, mis amados hermanos, no fructificamos, gracias, entonces son vanas, son vanas, les digo, muchas cosas, y pues yo quiero de que en esta hora nosotros meditemos un poco en los frutos del Espíritu, amén. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Podemos decir, pero ¿en qué tengo que dar fruto? Otras veces, tal vez conocemos los frutos del Espíritu y aún conociéndolos, no fructificamos en ellos, amén. Entonces yo quiero de que en esta hora nosotros meditemos en esto, que nosotros nos metamos, ¿verdad?, bajo el río del Espíritu Santo y que podamos ver y obrar de esa forma. Quiero que ustedes me acompañen al libro de Gálatas, mis amados hermanos, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto, vean esto, dice, mas el fruto del Espíritu, dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dice, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, miren, eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque dice aquí, contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén. Entonces hay otra versión que dice, contra tales cosas no hay condena. Gloria a Dios. Entonces miren qué importante es esto, mis amados hermanos, porque cuando nosotros vemos este pasaje, ¿verdad?, del libro de Gálatas, menciona, ¿verdad?, antes de hablar de los frutos del Espíritu, menciona las obras de la carne, y empieza a mencionar, mis amados hermanos, las obras de la carne. Y cuando yo veo esto, mis amados hermanos, si algo ustedes deben de tener presente, es de que una obra de la carne, ¿verdad?, no es algo que el pastor y yo podamos venir a reprender en sus vidas. Si yo reprendo, por ejemplo, toda contienda, definitivamente, ¿verdad?, cuando hay un espíritu tal vez de pleito, de contienda, se puede reprender. Pero si para la persona, les digo, es una obra de la carne, o sea, es una persona carnal en esa área y la practica, no se puede reprender, sino esa persona tiene que trabajar en esa área en su vida. Amén. Eso cambia, mis amados hermanos, si la persona se empieza a ejercitar en otras acciones. Amén. Obviamente que no sean esas, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero de que ustedes vean, mis amados hermanos, es de que la Biblia, ¿verdad?, cuando menciona todas las obras de la carne, dice, más el fruto del Espíritu. O sea, tienes dos opciones. Tienes que analizar qué es lo que tú haces con tu vida, qué obras son las que tú tienes. O tú tienes obras de la carne o tienes frutos del Espíritu. Porque no podemos, mis amados hermanos, no podemos nosotros estar obrando, ¿verdad?, con obras de la carne y creyendo o fructificar, ¿verdad?, en esto, los frutos del Espíritu. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener definiciones en nuestra vida, tenemos que tener determinaciones, tenemos que ver en realidad si nosotros queremos vivir conforme al Espíritu o conforme a la carne. Yo sé de que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad?, de un solo, pero tenemos que ir en un progreso, mis amados hermanos. Amén. Ninguno de nosotros nos congregamos, mis amados hermanos, para tener el evangelio por costumbre. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, nos congregamos para seguir igual. Si usted el día de hoy lleva años de evangelio y no ha cambiado muchas cosas, le digo, preocúpese. Preocúpese de verdad
mi amado hermano, mi amada hermana, porque entonces eso quiere decir de que no está entendiendo el fin del evangelio, no está entendiendo en realidad qué es que nosotros seamos seguidores de Cristo, amén, que Cristo habite en nuestra vida. Entonces dice, más el fruto del Espíritu, dice, es amor. Entonces, yo quiero de que nosotros vayamos viendo esto, mis amados hermanos, porque dice que la palabra fruto es una palabra, ¿verdad?, que es carpos, que significa fruto. También es resultar, oigan esto, resultar en beneficio. O sea, en otras palabras, dice, vas a dar fruto y te conviene tener esos frutos. Amén. Va a ser un beneficio para nosotros, va a ser un beneficio para nuestra casa, va a ser un beneficio para nuestro matrimonio, va a ser un beneficio para nuestros hijos. Entonces dice, resultar en beneficio, pero hubo algo que a mí me llamó la atención, mis amados hermanos, y un significado de esta palabra fruto. Dice, más el fruto, cuando habla del Espíritu, significa descendencia. Entonces miren qué importante es esto, mis amados hermanos. Si nosotros lo meditamos en realidad, no sé si ustedes lo han visto, pero creo de que todos los que somos padres lo hemos visto. Pero a veces el padre o la madre tienen una forma de ser o tienen una acción y el hijo también la tiene. Amén. Y la hija también la tiene. Amén. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, qué delicado es. Que aquí dice, más el fruto del Espíritu es descendencia. Entonces dice, imagínense, mis amados hermanos, la pregunta aquí es, si lo vemos de una forma de descendencia, ¿qué frutos están dando nuestros hijos? O sea, ¿qué frutos están dando ellos? ¿Será que yo les he dado a ellos para que den un fruto en realidad del Espíritu, o están dando fruto pero no de cosas del Espíritu, sino de las obras de la carne? Entonces, esto es muy delicado, mis amados hermanos, y es algo a lo que nosotros debemos de prestarle atención, porque los que somos autoridad nos está diciendo, ¿verdad? Vas a dar un fruto, pero recuérdate que hay una descendencia. Recuérdate que hay alguien atrás, hay alguien que te está siguiendo, hay alguien que te va a ver como un ejemplo. Va a haber alguien donde te vas a ver como un espejo. Amén. Entonces, esto es algo, mis amados hermanos, para que nosotros lo meditemos en realidad, porque cuando vemos a nuestros hijos, ¿qué vemos? Entonces, tal vez en unas oportunidades toda nuestra, tal vez no la cara, toda el alma. Entonces, cosas, mis amados hermanos, que tienen exactamente igual. Pero en esta hora lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que la palabra del Señor a nosotros nos muestra frutos, y son frutos del Espíritu. Son frutos que nos convienen, son frutos que nos son beneficio. Entonces, después de esto, ¿verdad? Como les digo, tal vez ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu, pero es necesario que nosotros meditemos en ellos, mis amados hermanos. Como yo les he dicho muchas veces, ¿de qué me sirve a mí como pastora que usted tenga un don del Espíritu si no ha dado frutos del Espíritu? Entonces no va a honrar el don. Entonces no va a tener en alta estima ese don. Primero, mis amados hermanos, primero tenemos que dar frutos del Espíritu para que nosotros podamos honrar el don del Espíritu. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, porque yo meditaba en eso, en los frutos del Espíritu, pensando personalmente, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les gustaría, pero a mí me gustaría tener frutos del Espíritu. Y cuando yo vi esto de una vez, uno se queda, ¿verdad?, pensando, y yo digo, ay Dios mío, los frutos, a ver cómo nos encontramos hoy. Entonces, el primer fruto que la Biblia muestra, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y esa palabra amor, mis amados hermanos, es la palabra ágape. Es la palabra benevolencia. Es algo bueno. Esta palabra, mis amados hermanos, donde dice el fruto del Espíritu es amor, dice que es festín de amor. La pregunta es, ¿qué tan feliz se siente usted estando en la presencia del Señor o estando en su casa? ¿Para usted es un deleite el congregarse o es una obligación
¿O es algo así que por compromiso? Usted tiene que meditar cómo está usted en este fruto, en este amor eterno, este amor ágape. ¿Cómo está usted en realidad en este festín de amor? En realidad usted cuando viene a la obra del Señor, usted se siente enamorado, se siente atraído, se siente en realidad lleno. Viene usted con ese entusiasmo, yo quiero ir a la casa del Señor, porque usted no viene a buscar a ningún hombre, usted viene a buscar de Dios. Usted no viene porque el otro hermano se congregue o no se congregue, usted viene porque usted tiene un encuentro con el Señor, porque usted tiene una cita con Él, porque en realidad usted quiere algo con Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que meditar en cada culto. Amén. No es por costumbre, no es por costumbre, iglesia, es en realidad un fruto de amor, es un festín de amor. Es algo donde yo me siento contento, me siento contenta. O sea, nosotros, mis amados hermanos, para nosotros venir a la casa del Señor tiene que ser una fiesta. Amén. Tiene que ser algo en realidad, algo que a nosotros nos alegre, algo en realidad que a nosotros nos enamore. No es, mis amados hermanos, uno no se congrega para irse peleando. Uno no se congrega, mis amados hermanos, para irse enojado. Uno no se congrega, mis amados hermanos, para salir igual. Uno se congrega, según esto, para salir más enamorado. Gloria a Dios, amén. Entonces esto es algo en el cual de verdad tenemos que meditar. Yo me siento enamorada cuando me voy de aquí, me siento enamorado cuando me voy de aquí. Porque ahí nos vamos a ir dando cuenta, mis amados hermanos, qué tanto fruto estamos dando nosotros en el amor. Amén. Porque tenemos que amar a Dios. Usted y yo le podemos decir, Dios mío, yo te amo. Pero ¿y el fruto? Imagínese una persona que le diga, el Señor sabe que yo lo amo y no se congrega. Una persona que le diga, Señor, yo te amo, pero no cambia. Porque si nosotros lo vemos, mis amados hermanos, literalmente, el amor nos hace cambiar. Amén. El amor, mis amados hermanos, nos hace a nosotros mejorar. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver en realidad cómo está nuestro nivel de amor en esta noche. Cómo está nuestro nivel de amor delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Porque es un fruto del Espíritu. Porque ese es un fruto, mis amados hermanos, y dice, con tales cosas no hay ley. No hay nada que te condene si tú amas. Porque si tú amas vas a cambiar, porque si tú amas vas a mejorar, porque si tú amas vas a meditar en lo que está mal y te vas a esforzar por hacerlo de otra forma. ¿Por qué? Porque uno ama. Porque el amor de Dios, mis amados hermanos, nunca deja de ser, es para siempre. Por ejemplo, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cuando nosotros hemos fallado y el Padre nos sigue amando. El Padre, mis amados hermanos, sigue creyendo en nosotros. El Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no se arrepiente de haberlo dado todo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio salvación. Entonces nosotros tenemos que ver en realidad qué tanto fruto estoy dando en el amor. ¿Qué tanto estoy amando? Mediten, mis amados hermanos, en este festín de amor. Porque miren, por ejemplo, cuando a nosotros nos convocan a una reunión, veámoslo en este caso familiar, que a veces a uno le es más fácil ir a lo familiar que a lo externo, porque uno se siente en confianza con la familia. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita familiarmente. Pero cuando uno lo convoca a una reunión porque es el cumpleaños de alguien, porque es la fiesta de alguien, díganme ustedes, ¿acaso no nos sentimos contentos? ¿Acaso no nos gusta compartir desde días antes, verdad? Uno está pensando en qué vamos a hacer de comer, y empieza uno a planificar. ¿Por qué? Porque hay un festín. Porque uno ama, porque para uno es importante. Pues así, mis amados hermanos, usted y yo deberíamos de estar pensando cada vez que hay reunión en la casa del Señor, cada vez, mis amados hermanos, que hay culto. ¿Por qué? Porque es un festín de amor, porque yo voy a dar fruto de mi amor por el Señor. Amén. Porque yo voy a dar fruto de ese amor eterno.
Entonces vayamos viendo, de verdad mis amados hermanos, vayan analizando ustedes estos frutos. Porque yo cuando vi estos frutos, yo me quedé pensando muchas cosas, porque yo digo de verdad que deberíamos de meditar más en los frutos del Espíritu. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que otro fruto del Espíritu dice que es el gozo. Miren esto. Otro fruto del Espíritu es el gozo. Y esta palabra gozo es la palabra 5479, que es jara, y es deleite. Miren qué precioso, qué hermoso es, mis amados hermanos, cuando nosotros en realidad tenemos deleite para estar en la casa del Señor. Entonces dice de que es deleite, que es alegría. ¿Qué tan contento se siente usted cuando viene a la casa del Señor? ¿Qué tanto deleite usted siente cuando viene a la casa del Señor? Porque tal vez usted viene a la casa del Señor, pero tal vez no siente deleite. Tal vez está en medio de la alabanza y de la adoración y usted así como que se quiere dormir. Tal vez hay unos que están adorando y usted como que se está durmiendo. Es un ejemplo, ¿verdad? Lo que yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, es de que para nosotros debería de ser un deleite el congregarnos. Amén. Debería de ser un deleite estar en la casa del Señor. Debería, mis amados hermanos, de ser un deleite el hacer algo en la casa del Señor. Cuando yo veo esto, me doy cuenta, mis amados hermanos, que si nosotros damos frutos del Espíritu, no hay necesidad que dentro de nosotros mismos, poniéndolo pastoralmente a las ovejas que uno de pastores de, hermano, usted puede hacer esto, hermano, usted puede hacer lo otro, no habría necesidad de decirle a alguien si puede hacer algo si tuviera este fruto. Porque sabríamos que esta persona está preparada, que esta persona siente deleite, que esta persona se dispone, que esta persona hace algo con disposición desde antes que uno lo pensara. Entonces, esto, mis amados hermanos, este es un deleite, es un fruto del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que deleitarnos cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo de ese pasaje del rey David, decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. O sea, cada vez que él le decía, vamos a la casa del Señor, él se ponía gozoso, él se ponía alegre y él decía, ahí me gusta que me inviten a mí, a la casa del Señor. Entonces él no estaba, ¿verdad? Ay, Dios mío, hoy jueves, después el domingo otra vez y después el martes, peor que ahorita los días ni se siente. Sino para él era un deleite. Tenía frutos del Espíritu. Y a Dios. Y no cualquiera se deleita, mis amados hermanos. Hay muchas personas que se han acostumbrado. Hay muchas personas que han perdido ese deleite, que ni siquiera se preparan para estar en la casa del Señor. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, no nos podemos manejar así. No podemos llevar un evangelio tan acostumbrado, un evangelio tan rutinario, un evangelio que porque hay culto hoy. No es así, iglesia. Usted y yo tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos, tenemos que deleitarnos, porque es un fruto del Espíritu. Y lo que es del Espíritu es. Amén. Y esta es una obra espiritual. Entonces, así nos dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Lo que es del Espíritu es, lo que es de la carne, pues es de la carne. Son obras de la carne, mis amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver en realidad, mis amados hermanos, el nivel de deleite que nosotros tenemos el día de hoy. Amén. El nivel de alegría que nosotros manejamos al congregarnos. ¿Cómo se siente usted cuando lo invitan a la casa del Señor? Cuando usted sabe que hay culto, cuando usted sabe que hay reunión. ¿Para usted es un deleite o se volvió una carga? Si se volvió una carga, entonces se perdió el fruto.
Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver en esta noche en realidad qué tanto deleite quiero sentir yo. Les digo, por ejemplo, yo me ponía a pensar, bueno, hoy en la mañana yo vine a la iglesia y yo quería estar a las 9 y me alisté temprano y quería estar a las 9. Y no era porque yo tenía reunión, no era porque había una persona ya que me había llamado, pastora, voy a llegar, no. Es que yo ya tenía un compromiso con el Señor, es que yo ya me había comprometido con Él, no con la gente. Yo me comprometí con el Señor y me deleité. Y entonces cuando yo me fui de aquí, yo iba bien contenta, sentía algo tan rico en mi espíritu, porque es un tiempo, mis amados hermanos, que uno dispone un tiempo más. Entonces nosotros debemos de ver en realidad este fruto, mis amados hermanos. Yo estoy haciendo algo más para estar cerca de Dios o probablemente me estoy buscando obstáculos para estar lejos de Él. Ese es un problema. Esa es una falta de frutos. Esa es una falta de deleite, mis amados hermanos. Pero es tan precioso cuando ustedes y yo en realidad entendemos que tenemos que deleitarnos. También, mis amados hermanos, ¿qué tanto gozo usted maneja en su vida? ¿Es más el tiempo que pasa enojado o pasa contento? ¿Pasa enojada o pasa contenta? Si a usted le falta gozo, entonces déjeme decirle que tiene falta de fruto del Espíritu. Si usted tiene, les digo, la amargura el día de hoy, mis amados hermanos, la amargura el día de hoy le ha quitado la visión, el propósito y el gozo a las personas. Entonces nosotros tenemos que ver en este caso, mis amados hermanos, qué tan alegre me mantengo yo. Entonces usted medite qué tan contento o contenta usted se mantiene en el día. Si nosotros no nos contentamos, mis amados hermanos, entonces hay falta de fruto. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en realidad qué tanto deleite usted encuentra en su trabajo, con su familia, con sus hijos, en lo que usted hace en su casa. Usted tiene que encontrar un deleite en lo que usted hace, porque es un fruto del Espíritu. Como les decía, ¿verdad? El día domingo todo tiene su tiempo, mis amados hermanos, y si vamos a hacer algo, entonces que se haga con excelencia. Si es tiempo de trabajar, trabaje con excelencia. Si es tiempo de congregarse, sumérjase. Si es tiempo de que usted sirva, sirva con excelencia. Pero en todo, mis amados hermanos, tenemos que hallar contentamiento. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia, también sé vivir en escasez. Y él decía, había vivido diferentes tiempos, pero cuando él empieza a hablar de los diferentes tiempos, mis amados hermanos, él dice, pero me he dado cuenta, dice que en todo he hallado contentamiento. Tenía fruto del Espíritu. Amén. Tenía el fruto del Espíritu, del gozo. Y entonces por eso él, bueno, tengo abundancia, gloria a Dios, tengo escasez, gloria a Dios. Él sabía que eran procesos. Él sabía que era solo un proceso. Él sabía que no iba a vivir así en tiempo de escasez y agradecía por lo que él tenía. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros en un tiempo de escasez no somos tan agradecidos. Tal vez empieza, ¿verdad?, uno a argumentar, a preguntar por qué a mí. Y entonces nos olvidamos que tenemos que hallar contentamiento, que en realidad un fruto del Espíritu es el gozo. Queremos que Dios nos bendiga, mire, queremos que Dios nos bendiga y ni siquiera estamos dando frutos de su Espíritu. Queremos las bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza. Eso quiere decir que no añaden tristeza porque vive contento. Queremos las bendiciones que enriquecen, pero sin gozo no se puede, mis amados hermanos. Amén. Entonces veo aquí algo, que muchas personas, mis amados hermanos, no fructifican, no prosperan, porque no tienen este fruto del gozo. La misma palabra del Señor dice, mis amados hermanos, deleítate. ¿En qué dice? ¿En qué dice? ¿Deleítate en qué? Porque, sí, deleítate en la presencia del Señor, dice.
y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces dice, solo deleitate, ten gozo cuando me busques. Amén. Y yo te voy a conceder tus deseos. Gloria a Dios. Yo te voy a añadir lo que deseas, pero deleítate en mí. Ten deleite cuando estés delante de mí. Entonces, miren qué tremendo es esto, mis amados hermanos. Esto del gozo es muy amplio porque la Biblia muestra también de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si lo vemos, mis amados hermanos, médicamente hablando, una persona con gozo se mantiene fuerte. Yo estaba viendo, mis amados hermanos, que dicen que las personas felices viven más años. Amén. ¿Y por qué? Porque encontraron un deleite. Porque son felices. Gloria a Dios. Entonces, si lo vemos, ¿verdad? Literalmente, una persona feliz vive más tiempo. Dice que una persona feliz es más agradecida. Porque una persona feliz dice que siempre agradece por lo que tiene. Una persona que no es feliz siempre reclama. Siempre mira lo que no tiene. Siempre mira lo que le hace falta. Entonces, una persona con gozo es feliz. La pregunta es, ¿qué tan feliz es usted? Porque esto no es, mis amados hermanos, para la gente de afuera, esto es para nosotros, porque Dios envía su palabra para nosotros, para que nosotros podamos bendecir también. Entonces, miren esto, mis amados hermanos. Vean esto, qué tan felices, mis amados hermanos, nosotros somos. Qué tanta felicidad nosotros manejamos, ¿verdad? Dice, el gozo del Señor es tu fortaleza, te vas a mantener fuerte, pero también dice, es tu fortaleza, te vas a mantener sitiado. Gloria a Dios. Entonces, imagínense Dios, mis amados hermanos, poniéndole una fortaleza a uno alrededor, lo sitia a uno. Entonces, esto, mis amados hermanos, del gozo, es algo muy amplio que nosotros debemos de meditar, que nosotros debemos de analizar, mis amados hermanos, y sobre todo, debemos de escudriñar en nuestro interior. ¿Qué tanto fruto estoy dando yo del gozo? ¿Qué tanto fruto estoy dando yo del Espíritu, verdad, en esto del gozo? Meditemos, mis amados hermanos, de verdad, sumerjámonos nosotros en la visión, en la palabra del Señor y sobre todo, les digo, busquemos dar frutos. Busquemos dar frutos, mis amados hermanos, demos frutos y hemos sido enviados para fructificar. Tenemos que fructificar, mis amados hermanos. Entonces dice también, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, dice, es paz. Miren, es paz. Esta palabra paz en la 15:15 es eirene. Dice paz por implicación, pero a mí me llamó la atención esto cuando yo vi. Dice que paz es prosperidad. Miren qué importante es esto, mis amados hermanos. Paz es prosperidad. Entonces, mire, hay muchas personas, mis amados hermanos, usted puede tener literalmente lo que usted quiera. Pero si usted no tiene paz, entonces usted no es próspero. Tiene bendiciones, pero no es próspero. Porque la verdadera prosperidad, dice, las bendiciones de Dios, dice, no añaden tristeza. Entonces, la paz, dice la Biblia, que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Pero dice la Biblia también, mis amados hermanos, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, oigan, que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces la paz, mis amados hermanos, es tan importante porque la paz nos guarda internamente. La paz no es aquello, ¿verdad? Donde yo me siento, ay, hoy sí me siento tranquilo, me siento tranquila para dormir. No, esa no es la paz de Dios, es una paz física.
porque la paz de Dios dice sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz de Dios? Cuando yo tengo un montón de problemas, pero estoy confiado. Amén. Pero estoy confiado. Esa es la paz de Dios. Ese es un fruto del Espíritu. Ese es un fruto que les puedo decir hoy que no cualquiera tiene. Porque ¿quién tiene paz cuando tiene problemas? Solo aquel que tiene este fruto del Espíritu. Solo aquel en realidad que es próspero en su interior. Entonces esto, mis amados hermanos, miren, la paz es tan importante porque la Biblia dice, sin paz y sin santidad, dice, nadie lo verá. O sea, en otras palabras te está diciendo, si no tenés paz, no vas a tener santidad. Porque una persona, mis amados hermanos, sin paz, mentiras que va a vivir en santidad. Va a vivir con obras de la carne. Va a vivir en realidad teniendo problemas por todos lados. Entonces no va a vivir en santidad. Pero en una persona, mis amados hermanos, que tiene el fruto del Espíritu, que es paz, esa persona va a vivir en realidad, mis amados hermanos, dependiente de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, en este sentido, analicemos en esta noche, por favor, mis amados hermanos, analicemos en los frutos de paz. Es fácil que tú pierdas la paz. Porque si es fácil que tú pierdas la paz, déjame decirte que probablemente estás escaso o escasa de los frutos del Espíritu. Y entonces, mis amados hermanos, creemos nosotros ser personas espirituales porque nos congregamos, pero cuando lo analizamos a la luz de la palabra, si no tenemos paz, no somos tan espirituales como pensábamos. Entonces, esto es lo delicado, mis amados hermanos, que muchas veces podemos pensar estar bien, pero si no tenemos frutos, no vamos en realidad en una dirección correcta. Y no es porque no esté la palabra de Dios, es que yo he dejado de fructificar, es que yo he dejado de prosperar. Y probablemente no me di cuenta. Entonces, ¿por qué pasa muchas veces, mis amados hermanos, acontecimientos en nuestras vidas? Tal vez algún fracaso o tal vez hasta alguna derrota, mis amados hermanos. A veces es necesario que nos pase eso. Porque entonces Dios dice, bueno, no querés dar fruto, entonces vas a tener que depender de mí en medio de la prueba. Y manda ahí una su pruebita. Entonces, ¿por qué? Porque teniendo no tenemos paz, queremos más, y entonces no teniendo tenemos que aprender a depender de Él. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver en realidad en este sentido, les digo, la paz. Medite usted con qué paz vive usted, pero también medite, oiga esto, si usted es portador de paz. Si cuando usted va a algún lugar, usted produce paz o produce contienda. Preocúpese si produce contienda en algo, porque entonces no hay frutos del Espíritu. Porque miren, mis amados hermanos, tan bonito que es cuando tal vez uno va a un lugar donde hay un montón, ¿verdad? De un montón de cosas en los ambientes, tal vez pleitos, contiendas, acusación, lo que usted quiera. Y que cuando usted llegue a ese lugar, usted puede dar la palabra de Dios, usted puede orar por las personas y esa casa se quedó en paz. Eso es algo glorioso. Porque eso quiere decir de que es portador de paz. Que es una puerta, en realidad es un portal para que haya paz en un lugar. Un varón pacificador, una mujer pacificadora. Entonces esto es algo, mis amados hermanos, que nosotros debemos de meditar en esta noche, que nosotros debemos de analizar, escudriñemos.
Escudriñemos nuestras acciones, mis amados hermanos. Escudriñemos nuestros pensamientos. Escudriñemos nuestro interior. Es que nuestro interior, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros lo analicemos. Es muy importante que nosotros constantemente nos pongamos la lupa para ver cómo estamos obrando. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿Cuáles son nuestras acciones? Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros veamos en realidad qué tanto fruto del Espíritu tengo yo de la paz. Entonces, ahora, ¿verdad? Cuando nosotros nos enojemos, mejor pensemos en que voy a dejar de dar fruto, no nos conviene. Amén. Pensemos un poco más espiritual y entonces nuestros ambientes van a cambiar. Entonces nuestras acciones van a cambiar. Nuestros pensamientos, mis amados hermanos, van a cambiar. Entonces, si nosotros pensamos a través del Espíritu, mis amados hermanos, vamos a fructificar. Entonces, este es un tiempo para que nosotros vayamos analizando en realidad en este fruto. Es que este fruto, mis amados hermanos, de la paz es tan impresionante, es tan precioso, les digo, en nuestro caminar. Vivamos en paz, mis amados hermanos, vivamos tranquilos. Nuestra paz no depende de las acciones de los demás. Mi paz depende de qué tan próspero estoy yo aquí adentro. De qué tan próspera estoy yo aquí adentro. Nuestra paz no depende de nuestro cónyuge, no depende de nuestros hijos, no depende, mis amados hermanos, del trabajo. Mi paz depende de la prosperidad que yo tengo en mi alma, de la prosperidad que yo tengo aquí adentro. Porque díganme, ¿cuántas personas no se pelean o piensan mal por una mirada, por un gesto, por una palabra? Entonces, tal vez no es que la otra persona tenga el problema, o tal vez sí, no sabe hablar, o no sabe expresarse, pero yo ya perdí la paz. Entonces, tiene tanto el problema la otra persona como la tengo yo también, porque no estoy dando frutos de paz. Entonces, meditemos en esto, mis amados hermanos, y sobre todo humillémonos delante del Señor para poder fructificar. Porque imagínense, la Biblia nos muestra a nosotros 9 frutos. Ustedes saben que el número 9 es fruto del Espíritu. Entonces nosotros vayamos viendo en realidad, mis amados hermanos, que tenemos que dar fruto. El Espíritu nos llama a nosotros a fructificar. Entonces quiero que nosotros vayamos analizando en realidad, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Dice aquí, número 4, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y es paciencia. Miren esto, mis amados. Yo no sé ustedes cómo se sienten con este tema, pero cuando yo lo estaba estudiando, yo dije, es que de verdad que nos falta fructificar un montón. Porque yo no sé cómo se sienten ustedes en los frutos del Espíritu. ¿Cómo se siente usted de amor? ¿Cómo se siente usted de gozo? ¿Cómo se siente de paz y de paciencia? Dice aquí. Espero yo, ¿verdad? Que ninguno hay, no, aquí sí, ningún fruto de los que se han hablado todavía. Porque entonces, mis amados hermanos, bueno, en medio de todo, gloria a Dios, porque Dios nos está llamando a fructificar. Amén. 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 Paciencia. Dice que es clemencia. Dice que es longanimidad. Cuando yo veía esto, dice que es largura de espíritu. La paciencia. Entonces, mis amados hermanos, es una largura de espíritu. Yo voy a ser espiritual, mis amados hermanos, amén, si soy paciente.
Es que a veces queremos las cosas, pero así como cuando truenan los dedos, puro robot, ¿verdad? Queremos que ya esté listo, que ya esté preparado, que yo piense algo y que ya ahí se transforme todo. Y no es así, mis amados hermanos. Queremos cambios en nuestra casa, pero queremos que cambien así. Tampoco se puede. Usted y yo pasamos un proceso. Pasamos muchos procesos, literalmente hablando, espiritualmente también, mis amados hermanos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan paciente es usted? Entonces, ya analizando los frutos del Espíritu, como que sí nos falta un poco de espíritu, ¿verdad? Como que nos falta meditar más en estos frutos. Amén. Para que nosotros podamos obrar de esa forma. Entonces, imagínense, mis amados hermanos, cuando nosotros esperamos algo, en realidad es muy importante, porque miren, todo esto, mis amados hermanos, va de la mano. Si yo lo veo, mis amados hermanos, todo va de la mano. La Biblia dice de que la prueba produce paciencia. O sea, ¿por qué el Señor nos mete a pruebas? Porque de solo así vas a aprender a ser paciente. Como todo acelerado uno, ¿verdad? Uno quiere todo rápido, entonces el Señor diga, bueno, una su pruebita. Le va a producir paciencia. No porque la quiera, sino está obligado a ser paciente. Entonces, miren esto, mis amados hermanos, que seamos sometidos a pruebas por ser impacientes. O sea, uno solito se busca las pruebas por falta de paciencia, por no esperar, por querer las cosas rápido en nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. Entonces, esto, mis amados hermanos, tenemos que meditar de verdad en la paciencia. Tenemos que ver en realidad nuestra vida también, mis amados hermanos. ¿Qué tantas pruebas nosotros tenemos, mis amados hermanos? Y probablemente, déjenme decirles, probablemente tengan pruebas porque son muy impacientes. Somos muy impacientes en muchas cosas. Entonces, yo quiero de que nosotros vayamos analizando, mis amados hermanos, y que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Mira, aquí me faltan más frutos, pero ya se me fue el tiempo. Entonces, meditemos en esta noche, mis amados hermanos, meditemos en el amor, Amén. en el gozo, en la paz, en la paciencia. Y meditemos en que son frutos del Espíritu. Imagínense ahorita ustedes con esto, si ustedes son una planta. Imagínense ustedes como planta. Y ahorita solo con esos 4 frutos, ¿cómo están? ¿Están así bien llenos de flores o de verdad así como una planta seca casi? Es que a la luz de la palabra, mis amados hermanos, nos falta mucho. Amén. Nos falta mucho, mis amados hermanos. A veces no meditamos en lo que nosotros deberíamos de meditar todo el día. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Josué, cuando antes, ustedes saben de que Josué es un libro de conquista. Ese es un libro de conquista, mis amados hermanos, pero en el capítulo 1, el Señor le dice 3 veces que se esfuerce y que sea valiente. Pero le dice, medita en mi ley, le dice, de día y de noche. Entonces, ¿por qué conquistó? ¿Por qué fue un libro de conquista? ¿Por qué Josué tuvo muchas conquistas? Porque tuvo que meditar en la palabra del Señor, porque tuvo que ser esforzado, porque tuvo que ser valiente, porque el Señor, en otras palabras, le dijo, vas a tener muchas pruebas, vas a tener muchas dificultades, pero sé valiente. No desmayes, le dijo, si yo te voy a sostener. Amén. Le advirtió desde el principio, le dijo, no te va a ser fácil, pero vas a conquistar. Gloria a Dios. Imagínense, mis amados hermanos, se lo dice en el capítulo 1 y en el último capítulo, ya después cuando él ya había conquistado todo, fue cuando
él dijo, se dio cuenta en realidad, mis amados hermanos, que le era necesario meditar en la palabra del Señor, que le era necesario ser valiente. Y entonces en el 24 él ya estaba convencido y dice, ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, miren qué hermoso esto, mis amados hermanos, que tenemos que conquistar, pero tenemos que dar frutos. ¿No será que no se ha logrado conquistar muchas cosas porque en realidad no estoy dando frutos y tal vez ni siquiera lo había pensado? Tal vez ni siquiera lo había meditado. Entonces, en esta noche, mis amados hermanos, yo quiero de que nosotros nos vayamos en esta noche, pero cuando nosotros le pidamos al Espíritu Santo empezar a dar fruto de esto. Amén. Seamos una iglesia fructífera. Gloria a Dios. Una iglesia en realidad próspera en su interior. Entonces, yo quiero de que pónganse sobre sus pies en el nombre de Jesús. Y levanten sus manos, mis amados hermanos. Levanten sus manos en esta hora. Y si alguno, mis amados hermanos, yo no sé si se está transmitiendo en vivo o no, o solo está la prédica grabada, pero ahí donde ustedes están, mis amados hermanos, empiecen a pedirle al Señor. Empiecen a pedirle al Señor en esta noche, al Espíritu Santo. Tengo una comunión con el Espíritu Santo y yo creo de que es un tiempo propicio para que tú y yo reconozcamos nuestra falta de frutos. Para que tú y yo veamos en realidad que sí necesitamos fructificar.